Grupo de Autodefensa Comunitaria. Estos grupos son una organización que surge a raíz del creciente descontento popular y la incapacidad de las autoridades por resolver el grave problema de inseguridad que se vive en el país. A partir de 1994, con el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas, se detonaron procesos de autonomía indígena en muchos lugares del país, sobre todo en Guerrero y Oaxaca. En Guerrero, la grave crisis de inseguridad y el abandono del Estado obligaron a los pueblos a protegerse a sí mismos. En 1995 nació la Policía Comunitaria de la Montaña en Guerrero, que hoy se extiende a 104 comunidades de 13 municipios del estado. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, nombrada en asambleas regionales, tiene a su cargo las funciones de procuración y administración de justicia. Asimismo, coordina el proceso de reeducación al que son sometidos quienes son encontrados culpables de delitos, el cual consiste en trabajo social a favor de las comunidades. En entrevista con Pedro Camacho Marín, quien ha sido periodista por 45 años y ha ocupado diversos cargos públicos, nos da su opinión acerca de los autodefensas. Pues a ver, es complicado, pero voy a tratar de ser muy conciso. Yo creo que las autodefensas son una expresión surgida de la falta de una seguridad garantizada por el Estado. Me parece que son grupos de personas que ante la falta de una protección y una seguridad efectiva por parte de los gobiernos de sus estados, pues han decidido defenderse por su propia mano. Punto en el que no estoy de acuerdo, pero que entiendo. Es decir, entiendo que lo hayan hecho así, aunque me parece que si las cosas fueran como deben ser, pues no deberían existir autodefensas. Lo que debería de existir son cuerpos policíacos y cuerpos de defensa suficientemente capacitados, profesionales y honestos como para que pudieran proteger los intereses de la gente. Las autodefensas como tal no están en contra del ejército, pero tienen mucha indignación contra ellos porque les obligan a entregar sus armas. Pero ellos afirman que de hacerlo, sería una presa fácil para los criminales que ya los tienen ubicados. A la autodefensa recurren ciudadanos que buscan defenderse de la delincuencia, aunque algunos también protegen a sus pueblos de agresiones oficiales o de proyectos empresariales. Estos grupos se rigen por sus normas y no rinden cuentas a nadie. Estas reacciones sociales han sido consecuencia directa de la absurda guerra contra el narco, que disparó la violencia y los asesinatos. Con el PRI en el poder, la crisis de seguridad ha empeorado. Existe otra vieja costumbre de caciques, hacendados, finqueros y empresas extranjeras que recurren a guardias blancas, ejércitos privados o paramilitares que imponen su dominio e intereses. El objetivo principal de los grupos de autodefensa es el patrullaje, detención de criminales y vigilancia a las 24 horas del día, en las barricadas que han hecho ellos mismos con costales de arena. Ellos están en contra de los medios masivos de comunicación como lo es TV Azteca y Televisa, por citar algunos, porque manipulan la información y pasan lo que conviene al gobierno. Debido a ello, han optado por crear su propia radiodifusora llamada Fogata, en la que pasan enteramente información fidedigna y con la cual ellos pueden agruparse y seguir con su combate al crimen organizado. ¿Usted piensa que los medios de comunicación han contribuido en cierta manera a crear ese simplismo en la gente? Yo creo que los medios de comunicación en México no están suficientemente conscientes de su papel y sin querer, con mucha frecuencia, hacen apología de la delincuencia. Sí, es lo que yo pienso. Muchos medios lo que quieren es vender información, vender noticias, no les importa cuál ni a qué costo. Y creen que el negocio de las noticias es un negocio técnico, que hay que saber escribir, saber grabar en una camarita y ponerlo a la disposición. No, eso es lo técnico, la parte ética es la que importa. ¿Y dónde está la ética de los medios? A nadie le interesa. Hay medios que piensan que ser ético es no recibir una iguala en una dependencia del gobierno. Eso no es ser ético, eso es ser honesto, no es ser ético. La ética consiste en otras muchas cosas. Por ejemplo, y te digo una, que cuando la comenten, habrá quien se pare de manos. El hecho de que una información sea verdadera, comprobadamente verdadera, es una condición indispensable para que sea pública. Pero no basta, no basta. Hay informaciones verdaderas que no deben ser públicas.
Pero a mí qué me importa, mi papel es de la verdad. Bueno, espérate tantito, o sea, si tú tienes una información precisa y exacta de dónde está la cabeza de la más grande mafia de narcotraficantes en este país, tú sabes dónde está, y la información es real, es verdadera, y lo publicas, evitas que lo pesquen. Entonces te callas y vas y le dices a la policía. No todo lo que es verdad es publicable, perdón. ¿No es cierto? Entonces, en esa medida, los medios, en la medida en que creen que todo lo que es verdad es publicable, en esa medida contribuyen a... ¿Qué busca la delincuencia? Generar en la gente temor, generar inseguridad, desconfianza. Y cuando tú tomas un medio impreso o ves en la televisión un noticiero, ¿qué te infunden las informaciones que ves? Temor, inseguridad, desconfianza. Bueno, pues estás haciéndole el juego. Claro que les estás haciendo el juego. Y hay otras formas de hacerles el juego. Ejemplo, la policía decomisó ayer un cargamento de cocaína equivalente a 150 millones de pesos en el mercado negro. Mejor dime a cuánta gente puede drogar eso. No me digas cuánto vale porque me estás invitando a que me meta ese negocio. Algunos de los personajes que han liderado los autodefensas son los siguientes. José Manuel Mireles. Su nombre es uno de los primeros que sale a relucir, junto con ganaderos de Tepaltepec, empresarios, limoneros y jornaleros de Buenavista. Se levantó en armas para expulsar a los templarios de la región. Desde 2013, el movimiento del que es iniciador ha ganado adeptos y presencia en municipios del estado. Después de declarar para el diario español El País que el acuerdo con el gobierno para la legalización de las autodefensas era un teatro, José Mireles fue relevado de su cargo como vocero y coordinador de las autodefensas por Estanislao Beltrán, Papá Pitufo. Beltrán, entre sus proezas, presume de haber desarmado a Nazario Moreno, el Chayo, hoy abatido. Hipólito Mora mantenía diferencias con Papá Pitufo, las cuales se agravaron con los asesinatos del Pollo y José Luis Torres, de las cuales se le acusa, el americano. Otro arrepentido de los templarios, vuelto líder de autodefensas en La Ruana, tenía una relación tensa con Mora. Uno de los convenció de que en las autodefensas no debía protegerse ni aceptarse a antiguos miembros del cártel. Hipólito Mora se encuentra detenido, acusado de las 2 muertes. Se investiga de qué tipo fue su participación. Al respecto, José Mireles se ha pronunciado en su defensa. Nosotros reiteramos probidad de Hipólito, aseguró en entrevista radiofónica. Por su parte, Papá Pitufo fue mucho más moderado al ser cuestionado sobre el asunto. Dijo que, si bien no acusa a Mora, todos tenemos que ser investigados cuando sea necesario. El principal cártel a combatir por los autodefensas, Policía Federal y militares son los Caballeros Templarios, excomandados por Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, quien recientemente fue detenido y encarcelado. Pero actualmente siguen operando los Caballeros Templarios y un nuevo grupo delictivo llamado H3 o Tercera Hermandad. A quienes se les vincula con dicho cártel aparecen nombres como Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Migueladas, así como Antonio Torres González, el Americano, y José Álvaro Robledo, el Burrillo de Buenavista Tomatlán. Ante estos hechos de violencia e inseguridad, es fácil echar culpas a Dios, al gobierno, a las instituciones en general, de todos estos actos humanos propiciados por la codicia, el asesinar, el ganar dinero fácil, etc. Vivimos tiempos difíciles en donde a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Pero tampoco debemos perder la esperanza, y como dijo Bloch, todos la necesitamos, y nos volvamos a Dios que nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14.